El milagro en el autobús. Julián era un hombre común. Todos los días, a las 6:30 de la mañana, tomaba el mismo autobús que lo llevaba a su trabajo como mecánico en un pequeño taller. Su vida era sencilla, pero había algo que la mantenía firme, su fe. Desde la muerte de su esposa, 5 años atrás, encontró consuelo en la Biblia. Cada mañana, antes de llegar al trabajo, aprovechaba el viaje en el autobús para leer un capítulo de las Escrituras, meditar y orar en silencio. Era su forma de sentir que, aunque las circunstancias fueran difíciles, había algo más grande que él, algo que nunca lo abandonaría. Aquella mañana, como tantas otras, el autobús iba más lleno de lo habitual. La gente estaba aletargada por la rutina, algunos con el ceño fruncido y otros absortos en sus teléfonos. Julián se sentó junto a una anciana que siempre tomaba el mismo asiento, y comenzó a leer en su Biblia el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se sintió reconfortado, como siempre lo hacía, al leer esas palabras. Sin embargo, esa mañana algo era diferente. A mitad del trayecto, sintió una mirada intensa sobre él. Levantó la vista y se encontró con los ojos de un joven que se sentaba justo enfrente. Los ojos del joven estaban profundamente marcados por la angustia, como si estuviera cargando un peso tan grande que casi no podía soportarlo. Julián sintió una presión en su pecho, como si alguien lo estuviera llamando a actuar, y fue entonces cuando el joven, nervioso, rompió el silencio. «Disculpe, señor», dijo con una voz temblorosa, «¿usted cree en Dios?». Julián cerró su Biblia con calma, miró al joven a los ojos, y sin dudarlo, le respondió con una sonrisa suave. «Sí, creo en él con todo mi corazón», respondió, buscando transmitirle paz. El joven suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Luego miró por la ventana, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Después de unos segundos, continuó en un susurro, casi inaudible. «Yo solía creer, pero ahora ya no sé qué pensar. Estoy pasando por algo muy difícil. Perdí mi trabajo, mi esposa me dejó, y ayer pensé que ya no podía más. Pensé en terminar con todo. Pero esta mañana, antes de salir de casa, le pedí a Dios, si es que realmente existe, dame una señal, por favor, si estás ahí». El joven se quedó callado unos instantes, con la mirada fija en el vacío. «Y ahora, aquí está usted, leyendo la Biblia justo delante de mí. No puedo evitar pensar que esto es la señal que pedí». Las palabras del joven dejaron a Julián en shock. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su corazón latió más fuerte. En ese momento, entendió que Dios lo había puesto allí, en ese autobús, para algo más grande. Era un recordatorio de que a veces, las señales de Dios no son grandes prodigios, sino momentos cotidianos que nos invitan a actuar. «Dios nunca te ha dejado», le dijo Julián, con firmeza y una profunda convicción. A veces, en la vida, sentimos que estamos completamente solos, que las pruebas nos han derrotado. Pero Él sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo. El joven lo miró, como si intentara comprender lo que Julián acababa de decir. Entonces, Julián sacó una pequeña hoja de papel de su bolsillo y escribió su número de teléfono. «Si alguna vez necesitas hablar, no dudes en llamarme», dijo Julián, mientras veía las lágrimas del joven empezar a acumularse en sus ojos. «Y si me lo permites, quiero orar por ti ahora mismo». El joven asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de un atisbo de esperanza. Julián puso su mano suavemente sobre su hombro, y en medio del bullicioso autobús, oró por él. Oró para que el joven sintiera el amor y la presencia de Dios, para que pudiera encontrar paz en medio de su tormenta. Cuando terminó de orar, el joven respiró profundamente, como si una carga enorme se hubiera levantado de su pecho. Sonrió, tímidamente, por primera vez en mucho tiempo. «Gracias», dijo, con voz quebrada. «Creo que esta es la señal que necesitaba». El autobús hizo una parada, y el joven se levantó. Antes de bajar,
se volvió hacia Julián y le dio una pequeña sonrisa, la cual, por un momento, iluminó su rostro gris y cansado. Julián lo miró alejarse, con la sensación de que algo había cambiado. En ese momento, se dio cuenta de que Dios lo había usado, no solo para dar consuelo al joven, sino también para recordarle a él mismo que la fe nunca debe decaer, y que a veces los milagros más grandes suceden en los momentos más sencillos. Esa noche, antes de dormir, Julián abrió su Biblia una vez más. Leía con devoción, y al llegar a Mateo 5:16, encontró consuelo en las palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con una sonrisa en el rostro, oró agradecido, pidiendo a Dios que lo siguiera guiando en su vida cotidiana, porque sabía que, a veces, los milagros suceden cuando menos lo esperamos. Los días pasaron, pero Julián no podía dejar de pensar en el joven, Mateo. Oraba por él todas las noches, pidiendo que encontrara fortaleza y que la paz que había recibido aquella mañana perdurara en su vida. Unos días después, mientras Julián estaba en su taller reparando una vieja moto, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, vio que era el joven del autobús. «Hola, soy Mateo», escribió. «Solo quería agradecerle nuevamente por lo que hizo por mí». Su oración me dio esperanza, y decidí darle otra oportunidad a la fe. «Me gustaría hablar más con usted». Julián sintió un gozo inmenso. Dios había escuchado su oración, y Mateo estaba comenzando a ver la luz. Desde ese día, comenzaron a hablar con regularidad. Julián lo guiaba en su caminar de fe, y poco a poco, Mateo comenzó a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo, empezó a asistir a la iglesia, y con el tiempo, comenzó a sanar. Meses después, durante un servicio especial en la iglesia, Mateo subió al púlpito. Con la voz entrecortada, comenzó a compartir su testimonio. Habló sobre cómo aquel encuentro en el autobús le había dado una segunda oportunidad, cómo, gracias a la oración de Julián, su vida había dado un giro completo. Con lágrimas en los ojos, Mateo miró a Julián, que estaba sentado entre los asistentes, y le dedicó unas palabras. Julián lo miraba desde su asiento, también con lágrimas. En su corazón, sabía que no solo había ayudado a Mateo, sino que también había sido transformado por ese momento. Porque, a veces, los milagros no son eventos grandiosos, sino sencillos actos de fe que nos tocan profundamente. Porque a veces, un simple acto de fe puede cambiar una vida para siempre. Y a través de Mateo, Julián también aprendió que la fe no solo transforma a otros, sino que también renueva a quienes la comparten con amor.